Muy buenas tardes, Alfredo Torres Quirós. Tuve que rehacer el video porque, bueno, hubo un problema y el video se extravió, por decirlo, se perdió en el cyber donde estuve trabajando. El tema que me corresponde abordar es el tema de las fuentes del derecho internacional público. Este es un tema muy importante para nuestra formación como abogados, porque nosotros no sabemos si algún día se nos ofrece trabajar como funcionarios públicos en alguna entidad o ministerio que trabaje con esto, o en una instancia parlamentaria, por ejemplo, una comisión de política exterior, etcétera, como abogados, ¿no? Entonces tenemos que tratar de aprovechar la oportunidad que nos brinda la universidad de adquirir estos conocimientos, lo fundamental, la fuente del derecho internacional público se vincula pues a la misma historia del derecho internacional público, que tiene que ver, como lo abordamos al comienzo el primer abordaje de la materia, pues tiene el derecho internacional público se vincula mucho con las situaciones de guerra y de paz y las negociaciones que tuvieron los estados al final, digamos, de la Edad Media, los pequeños estados nacionales, sobre todo en Europa, para llegar a acuerdos de paz. Y ahí durante mucho tiempo prevaleció la costumbre, y en el siglo XX, a finales del siglo XX, mediados del siglo XX, pues el derecho internacional público se hace mucho más, se expresa mucho más de forma positiva. Aquí tenemos que podemos definir el derecho internacional público como todas aquellas creaciones del mundo jurídico de donde se nutre el derecho internacional público. Son las fuentes donde encontramos el derecho internacional público. El derecho internacional público lo vamos a encontrar en la costumbre, en la doctrina, en la jurisprudencia, en los principios generales del derecho internacional público y fundamentalmente en los tratados o convenios internacionales. Esas son las fuentes del derecho internacional público: los tratados, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho internacional público. Como primera fuente vamos a abordar los tratados y convenios internacionales de una manera muy rápida. Con tratados y convenios internacionales existe una definición en el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho, sobre los instrumentos de derecho internacional público. Hay una convención internacional que es la Convención de Viena, que estaríamos todos invitados a revisarla, porque es un instrumento fundamental, a palparla, a tocarla, a verla en internet, descargarla y estudiarla para poder hablar con propiedad del derecho internacional público. Esa Convención Internacional sobre el Derecho Internacional Público, en su artículo 2 va a definir los convenios y tratados internacionales de forma, en una de sus normas, pues en ese artículo 2, y básicamente lo define de la siguiente manera: como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste de un instrumento único
o de dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. También en este material conseguimos que una definición más convencional es la siguiente: el tratado es cualquier acuerdo internacional que celebran dos o más estados o personas. Es decir, que cualquier acuerdo que celebran dos o más personas que sean sujetos, obviamente, de derecho internacional público, porque esa es una condición sine qua non. ¿Ok? Entonces, tenemos la citada ya definición legal y la citada definición, digamos, doctrinaria. Los elementos de los convenios tienen que ver con, están todos vinculados al tema de la voluntad de los sujetos de derecho internacional que lo expresan en ese instrumento llamado convenio o tratado internacional. Se habla de una voluntad única, se habla de la concurrencia de voluntades como segundo elemento, como tercer elemento, los que suscriban el convenio internacional tienen necesariamente condición sine qua non ser sujetos de derecho internacional. Y aquí el ejemplo va: no podría válidamente suscribirse un convenio internacional entre la República Oriental del Uruguay y el gobierno o la entidad federal Zulia. ¿Por qué? Porque la entidad federal Zulia, que es una persona de derecho público territorial, no es sujeto de derecho internacional público. Porque el competente para suscribir ese convenio es la República Bolivariana de Venezuela, que sí ostenta personalidad jurídica de tipo internacional y tiene reconocimiento internacional y es un sujeto de derecho internacional público. El otro elemento es el convenio tiene que estar regido por el derecho internacional, o sea, tiene que hacerse en el marco del derecho internacional, no puede hacerse al margen del derecho internacional. Y como quinto elemento tendríamos que la intención de las partes es crear hacer una manifestación de voluntad que va a tener efectos legales, es decir, tiene que perseguir efectos legales legítimos y válidos dentro del derecho internacional público. ¿Ok? Los tratados internacionales también tenemos unos principios. ¿Ok? Y ahí me va a disculpar la pronunciación del latín, pero hay un precepto de derecho internacional que dice pacta sunt servanda. Los tratados internacionales se hacen para cumplirse. Hay otro principio de derecho internacional público que dice res inter alias acta o actare, ¿ok? Res inter alias acta, más o menos así que lo que está escrito entre los aliados, entre los que se vinculan en el acto, obliga simplemente a las partes que han concurrido a la formación de esa voluntad jurídica contenida en un tratado. ¿Ok? Los tratados obligan a los que son parte y excluye a los que no son parte. Hay otro principio que dice ex consequi advenit vinculum. Ex consequi advenit vinculum. El consentimiento es la base de la obligación jurídica en derecho internacional. Es decir, los estados tienen que consentir válidamente su suscripción y ratificación de un tratado. Aquí vamos a esto. Los tratados internacionales se aprueban generalmente en los multilaterales en una instancia internacional, ¿verdad? Y el consentimiento, o sea, se convoca, X órgano convoca la UNESCO convoca una convención internacional sobre algún aspecto
de la ciencia, la cultura, etcétera, etcétera, para un nuevo convenio, ¿ok? Entonces, los representantes de los países que forman parte del Convenio Marco General de la UNESCO concurren, y esos representantes están investidos de representación y pueden, en nombre de la República o del Estado parte, manifestar la voluntad de suscribir X convenio. Luego, ese convenio tiene que ser ratificado, ¿ok? La ratificación generalmente se da a través del procedimiento de formación de la ley, porque las leyes aprobatorias de tratados de convenios internacionales siguen el mismo procedimiento de formación de la ley, pasan por la Comisión de Política Exterior, etcétera, etcétera. O sea, van de Cancillería a la Comisión de Política, a la Asamblea Nacional, al órgano legislativo, de ahí a las comisiones, y siguen el procedimiento de formación de la ley. Entonces, para que una vez que se aprueba el órgano legislativo, se le da publicidad y se incorpora al derecho interno, ese tratado internacional se lo remiten nuevamente a la Cancillería lo envía a la representación, generalmente digamos al embajador de Venezuela ante la UNESCO, que debe formalizar el registro, el asiento, como Venezuela ratificó el convenio, incorporó ese convenio al derecho interno, y se asienta la fecha en que el acto legislativo fue definitivamente aprobado con la publicidad de la ley, y luego la fecha en que es ingresado, que es asentado, en que el representante dio parte al convenio de que se había suscrito. Para esos efectos, los convenios crean unos órganos. Esos órganos pueden ser una secretaría, la secretaría del convenio X, que se ocupa de todas esas tramitaciones, y generalmente, si vamos a internet, vamos a conseguir que los convenios publican toda la actividad porque los convenios internacionales son, sobre todo los multilaterales, son vivos. Generan una burocracia que se ocupa de que esos convenios se mantengan vivos, generalmente a través de un órgano que puede ser la Secretaría Permanente o algún término de esos que se utilizan en el derecho internacional público, ¿ok? De manera que ese consentimiento de los estados tiene que cumplir con todas esas tramitaciones, porque hay un estatus, un convenio puede estar suscrito por un país, pero no está ratificado, o puede estar suscrito y ratificado. Finalmente, los convenios, otro de los principios, que tienen que respetar las normas del ius cogens, ¿ok? Ese sería el cuarto elemento. Ahora me referiré a las otras fuentes del derecho, no sin antes repetir sobre los convenios internacionales, que es muy importante. Más que la teoría que nos den los autores, es como que tratar de agarrar un convenio internacional que esté en la Gaceta y leerlo, verlo y ver la estructura, las partes que tienen los convenios internacionales, etc. A mí, como me gusta mucho el derecho al deporte, de hace mucho tiempo vengo manejando un convenio del Consejo Europeo, ¿okay? Porque a veces me confundo entre Unión Europea y Consejo Europeo. El Consejo Europeo es un órgano de los países europeos que crea derecho internacional público, ¿okay? Y entonces aquí, por ejemplo, hay el convenio europeo sobre la violencia e irrupción de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas, especialmente los partidos de fútbol. O sea, eso tenía que ver cómo ellos atacaron el problema de los hooligans a través de herramientas de derecho internacional público, ¿okay? Y uno, leyendo estos convenios, ve la estructura que tienen los convenios. O sea, los convenios tienen
una parte, digamos así, como la Constitución tiene una parte dogmática, ellos tienen la primera parte, se fundamentan en unas declaraciones, después viene, que son la parte, digamos, axiológica del convenio, después viene el articulado, ¿okay? La parte general, después generalmente crean los órganos y después los órganos del convenio, porque son las estructuras burocráticas para que el convenio se mantenga vivo, y después colocan las cláusulas finales, muchos tienen anexos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Sobre todo se publican con los países que de una vez suscribieron el convenio. ¿Okay? Pero la adhesión al convenio se puede hacer de modo posterior. La adhesión, es decir, suscribirlo y ratificarlo, obviamente es un proceso posterior que se va dando en el tiempo, en la medida que los países van enviando las ratificaciones hechas por los órganos legislativos. En cuanto a los tratados, en cuanto a los demás elementos o fuentes de la costumbre, fuentes del derecho internacional público, tenemos la costumbre. La costumbre fue una fuente muy importante, sigue siendo una fuente muy importante del derecho internacional público. La costumbre puede perseguir fines científicos, fines prácticos o fines críticos, y se refiere generalmente al conjunto de las prácticas que se dan en los órganos de derecho internacional y que tienden a afirmarse como norma positiva con el correr de los tiempos, ya que van siendo generalmente incorporadas a la parte viva, normativa y positiva de los convenios internacionales. Los principios generales del derecho internacional, bueno, aquí antes tocamos esa parte axiológica cuando hablamos con relación a convenios y tratados, hablamos de unos principios como el pacta sunt servanda, que los tratados deben cumplirse, pero en realidad en cada materia de derecho internacional público van a haber unos principios generales. Por ejemplo, en materia de derecho del mar, a los fines de la delimitación de los límites marinos entre los países, se entiende, hay un principio que está en el convenio creo que se llama del derecho del mar, que dice que toda costa genera mar territorial. Ese es un principio. También nosotros sabemos desde la escuela, porque siempre nos hablaban de la reclamación del Esequibo, que hay un principio general de derecho internacional que se refiere sobre todo en Hispanoamérica o en América Latina, que los límites de las antiguas colonias o posesiones coloniales de España en América Latina son los que estaban hasta los mismos que existían hasta que los países declararon la independencia. Pues. No recuerdo bien cómo se llama el principio, pero siempre nos decían que la Guayana venezolana está protegida por ese principio, ¿ok? Y se llama uti possidetis iuris, ¿ok? El uti possidetis iuris, muy de la escuela de antes cuando se enseñaba el tema de la reclamación del Esequibo. Entonces siempre van a haber principios generales del derecho y en cada materia, en particular del derecho internacional público, van a haber principios generales. Por ejemplo, en materia de derecho internacional público del medio ambiente hay principios generales, ¿ok? Y también hay una parte que no me refería a los convenios, que voy a hablar al final, pero para no perder el hilo, debo hablar de las decisiones judiciales y doctrina de los publicistas.